Muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Ay, vean que están regañadas, no se sientan así. Bien, felices. Gloria a Dios. Saludamos también a las personas que se conectan, que nos siguen, que comparten, que se suscriben en nuestro canal de YouTube. Y hoy es domingo 17 de mayo. ¿Cuántas estuvieron en la reunión del Día de la Madre hace 8 días? Lindo, ¿no? Yo soy una madre, yo también lloré. Sí, entonces muy lindo el servicio. Damos gracias a Dios por la vida de cada una de las madres que tenemos aquí en la iglesia y los que tenemos madre, los que tienen abuelita viva. Damos gracias a Dios por las mujeres. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Sí, bendito Dios que nos da mujeres sabias. Para los que vinieron el miércoles, iniciamos esta serie o esta enseñanza o este estudio de la palabra que hemos titulado Ser para hacer o identidad y propósito, ¿cierto? Ser para hacer o identidad y propósito. Entonces, fuimos a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, el verso 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es lo que somos, esa sería la identidad, ese sería ser. ¿Sí? Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. No somos un montón de religiosos, fanáticos, que cambiamos de religión. No somos eso. Amén. Somos linaje escogido. Somos hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos? Amén. O sea, que tenemos un Padre que está en el cielo. Tenemos una casa eterna no hecha de manos en el cielo. Pero aquí en la tierra tenemos una misión. El hacer, ¿cierto? ¿Para qué es? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Valdría la pena cada semana, cada día, mirar en lo que yo hago, cómo estoy anunciando a Jesús. Hace tal vez 20 días tuvimos una brigada de evangelismo con los jóvenes. ¿Cuántos vinieron? Fue un buen tiempo. Todavía tengo Nuevos Testamentos. Si usted se acerca a mí y me dice, yo quiero en mi carro nuevo, felicitaciones, ahí en la guantera poner unos Nuevos Testamentos con una tarjetita de oración de la iglesia y regalarle a una persona. Eso es una forma de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? O de pronto usted en su local, en su negocio, en su trabajo, usted lleva la palabra ahí. ¿No le parece? Ser para hacer, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que esa luz no la podemos esconder. Hay que anunciarla, hay que mostrarla. Jesús lo dijo, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras. ¿Y usted sabe cuál es la buena obra por excelencia? Anunciar a Jesús. Uno puede hacer muchas buenas obras. Uno puede visitar a los enfermos, puede ayudar a los necesitados, pero si solo hace eso y no anuncia a Jesús, hay muchas fundaciones, mucha gente de organizaciones benéficas que también lo hacen. Pero si no anunciamos a Jesús, ¿qué hicimos? Para fruto, para la vida eterna, nada, porque todo esto se queda aquí. ¿Listo? Así que le animo a eso. Pero los que vinieron el miércoles ya vimos aquí, entonces yo voy a pasar algunas imágenes rápido. Y usted que no vino el miércoles lo va a ver en el video en YouTube para que vea esa partecita que no la voy a explicar muy detenidamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se compromete a hacer esa tarea? Entonces usted va a ver esta explicación allá en el video. Eso es la doctrina de bautismos que es, usted lo va a ver, qué fue lo que pasó, todo aquí, por aquí pasamos, entonces usted lo va a ver. ¿Cuánto lo van a ver? Va a hacer esa tarea, la conversación de la mujer allí con la serpiente, sí, lo que vimos, lo que pasó, y vimos que lo que entró fue un linaje de pecado. ¿Se acuerdan? El miércoles, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Que lo que entró no fue simplemente una fruta prohibida. ¿Se acuerdan la canción? La fruta prohibida no fue simplemente algo que me indigestó. Fue algo que cambió el linaje, una semilla que entró, ¿cierto? Y entonces vimos la actitud de ellos que se escondieron, ¿cierto? Y llegamos a esta parte y dijimos que cuando vino el juicio, entonces el Señor los sacrificó un animal. ¿Se acuerdan que habíamos visto higueras fashion, no? O sea, los delantales que ellos hicieron con hojas de higuera. Pero luego vimos que el Señor mató un animal, alguien tenía que morir. Esa era sombra y tipo de Jesús.
Porque ¿quiénes debían morir realmente? La paga del pecado es muerte. Ellos debían morir, pero en su misericordia el Señor los viste, pero los saca del jardín para que no fueran a echar mano del árbol de la vida y en esa condición de muerte espiritual estuvieran viviendo para siempre. ¿Cierto? Ok. Luego viene el versículo 15. Es lo que los teólogos conocen como el protoevangelio. Eso es Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad. Está hablándole a la serpiente que es Satanás, ¿no? La serpiente antigua. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entonces aquí sigue hablando de linaje entre su simiente, semilla, linaje, y la simiente suya. Esta te dirá, ¿en dónde? En la cabeza, la simiente de la mujer. Y tú le dirás, en el carcañal. Entonces hay una enemistad natural entre dos simientes. Hay una guerra de simientes, de linajes. Solo, escuche esto, espiritualmente hablando, solo hay dos familias sobre la tierra. Puede que haya muchas religiones, sí, pero familias, espiritualmente hablando, solo dos. ¿La simiente de quién? De la serpiente y la simiente de Dios. No hay más. Y por eso, dígale a su vecino, por eso nos odian. ¿Ya lo entendió? O sea, la otra simiente nos odia. ¿Y qué tenemos que hacer? Nuestra lucha no es contra personas. Tenemos que anunciarles a Jesús. Para que ellos también nazcan de nuevo y también vengan de las tinieblas a su luz admirable. Dejen de ser enemigos de Dios para ser ahora hijos e hijas de Dios. Ese es el propósito. Amén. ¿Está claro? Muy bien. Entonces aquí, cuando vamos a Génesis 12, nosotros sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Usted sabe lo que significa el hebreo? Era el que venía de lejos. Abraham viene obedeciendo a Dios, o Abraham en ese tiempo, obedeciendo a Dios, y viene de Ur, de Caldea. ¿A dónde iba? Salió sin saber a dónde iba. ¿Cierto? Para la tierra que te mostraré. Y entonces está Génesis 12 hablando de Abraham. Y antes de la cruz, ¿qué hubo? Generaciones. Diga, genética. ¿Qué hubo? Generaciones. Si uno se pone a pensar, ¿cuántas generaciones habrá habido? Muchas generaciones. Si solamente miramos en este salón, ¿cuántas generaciones hay reunidas? ¿Sí? Que diga que yo vea que doña Flor nos está visitando estos días. Y en la casa hay 4 generaciones. Está la abuelita, la bisabuela, la hija, la nieta y sus bisnietas. 4 generaciones. ¿Sí? 4. Entonces, ¿cuántas generaciones hubo desde Abraham hasta Jesús? Hasta la cruz. Muchas, ¿cierto? Muchas, ¿no? Muchas generaciones. Y luego viene, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y de tu parentela, Génesis 12:1, y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. Escuche esto. Para vivir una vida de fe, a veces hay que romper relaciones con personas que van a estar en contra tuya. Porque van a ir deliberadamente a adorar otros dioses. ¿Lo cogiste? Que adoran otros dioses. No que simplemente desconocen a Dios. No, que deliberadamente adoran demonios. ¿Y con esa gente qué hay que hacer? Salir de ahí. Romper. ¿Cómo se hace eso? Guiado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Amén. Y le dice, y si sale, dice, y haré de ti una nación grande, ¿y qué más? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Por eso hay gente que todavía no entiende y odia a los cristianos porque bendecimos a Israel. Y no sabe por qué. ¿Pero por qué? Porque hay otro linaje en él.
Él lo hace sin saber. De pronto está de moda maldecir a Israel. Está de moda. Entonces, gente muy moderna, la gente que odia a Israel es muy moderna. Nosotros no, nosotros sí chapados a la antigua. Nosotros sí para ellos brutos, nosotros para ellos brutos. Gente bruta. E incluso nos pueden decir hasta genocidas. Genocidas que odian a Israel. Mira la escritura. Mira la escritura. ¿Es un tema de qué? De linaje. Nosotros somos linaje de rey por la gracia de Jesucristo. No porque nosotros hubiéramos hecho nada especial. ¿Por qué sale Abraham de Ur? Por el tema del linaje. ¿Listo? Y entonces cuando usted llega a la cruz, usted va a encontrar que después de la cruz hay una nueva vida en Cristo, se parte el calendario y digamos que hasta la cruz hubo tinieblas. La muerte reinó. Pero después de la cruz hay un plan de Dios, se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el plan de Dios. Por eso el diablo hará lo que sea para sacar al que ya está en la iglesia. ¿Lo entiendes? Porque sabe que si lo saca puede matarlo. Por eso es que la escritura es tan clara. El diablo anda como, no es un león, anda como león rugiente alrededor, ¿cierto? Alrededor, no buscando a quien devorar. Cuando usted mira en documentales en televisión cómo cazan los leones lo primero que hacen para cazar es asustar la manada. Y cuando la manada se asusta, ¿qué hace? Corre. Y cuando corre, algunos se dispersan de la manada. ¿Quiénes se quedan lejos? Los más débiles son los más pequeños. ¿Y a quiénes ataca el león y devora? A esos que se separaron de la manada. Entonces, por eso nosotros no, así la manada no sea como tan agradable, tan chévere. Sí, a veces la manada hay unos que tienen una cara de un búfalo así feo, maluco, como agresivo. Sí, y es la cara como su pastor, ¿sí? Así como maluco. Un día el Señor me dijo que me daba cara de pedernal porque la gente que tenía que enfrentar no era fácil. Entonces ya entiendo por qué tengo esta cara. Ahora, no tengo la culpa de la cara que tengo, pero sí como la administro. Procuro peinarme, mostrar la sonrisa, ¿no? Que sea un poco más amable. Pero el tema es que la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. ¿Está conmigo? La iglesia es el plan de Dios. O sea, que salga de la iglesia, que no asista a la iglesia, que se separe de la iglesia, ¿de quién será el plan? Es fácil de entender. Y entonces siempre que hay un problema en un cristiano, ¿cuál es la primera reacción? No toca irse a esa iglesia. Esa iglesia no hay amor. Esa iglesia, no sé. Y hay una cantidad de argumentos que el enemigo va a colocar. Amén. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, verso 16. Porque de su plenitud recibimos todos o tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces una gracia es para ser salvos. ¿Sabía? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero luego viene otra cantidad de gracia para aquel que es radical en la fe. ¿Aló? Por eso hay gente que va a ir al cielo por gracia, pues salva, todos vamos a ir al cielo por gracia. Pero hay algunos que no van a experimentar gracia o favor de Dios en la tierra, en la plenitud y como Dios lo tenía en su plan. ¿Sabe por qué? Porque no son radicales. Porque todavía como que aman al otro linaje. ¿Se acuerdan que allá cuando colocamos el ejemplo de la doctrina bautismo, los que vivimos el miércoles, aprendimos de un ejemplo de Israel? Que salieron como 3 millones de Egipto, ¿cierto? ¿Y cuántos de esos 3 millones pasaron? 2. O sea que 2.999.998 se quedaron en el desierto. Porque su corazón todavía está en Egipto. Y Egipto para nosotros representa la cultura de este mundo, la filosofía de este mundo, como este mundo vive, como vive, ¿cierto? Ok,
¿Cuántas generaciones? 42 generaciones. Aquí tenemos un matemático que no hizo las cuentas. 42 generaciones. Antes de la cruz, de acuerdo a Mateo 1, el linaje, si estudiamos ahí. Listo. 42 generaciones. 42 generaciones que siguieron a Abraham por fe y que fueron salvos también por la gracia de, Cristo, de Jesucristo a futuro. Porque no hay nadie que sea salvo sin Jesucristo. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Así que entonces, si nosotros miramos y nos vamos, saltamos un poquito de Génesis del capítulo 22, Dios sigue hablando con Abraham. ¿Sabían que Abraham duró 25 años creyendo para que la promesa fuera realidad? ¿Cuánto duró? Y la gente, ay, no, ya llevo 2 meses en la iglesia y nada. 3 días con mañana y no, nada. ¿Y qué espera tan brutal? Pero el padre de la fe duró 25 años, creyendo que Dios es poderoso para hacer lo que había dicho, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y en Génesis 22, después que la criatura nace y crece, y ya lo acompaña a todo lado, Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu yechí, es tu único hijo. Sacrifícamelo. Ya no, a ver, Señor, pongámonos serios. ¿Cómo así que la promesa, usted me dice que, no dice que Él lo ofreció sabiendo que aún de la muerte lo podía devolver? De donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Y esa es una conversación impresionante. Es que mira, hasta tengo la imagen, vea. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sí se imagina? No, es que el hermano que está en la puerta me miró mal. No, es pesado, es serio. Hay cosas en la vida cristiana que vamos a tener que sacrificar. No precisamente un hijo, no. Ya hubo uno que lo sacrificó, entonces el Padre dio al suyo, amén. Pero hay cosas que vamos a tener que sacrificar. Sacrificar, ¿cierto? Y vayamos al texto. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar. Aquí ya donde vino la respuesta a toda la historia. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. El nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, hoy se dice, o se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces es cuando ya pone la criatura sobre la leña, listo para degollar y echar fuego, porque da una ofrenda quemada. Y cuando el ángel de Jehová le dice, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya conozco que temes al Señor. Entonces es ahí cuando aparece, mira a un lado y ve a un carnero o un cordero trabado o enredado sobre sus cuernos en un zarzal, y lo toma y lo pone en el altar en lugar de su hijo. Y por eso dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Se acuerdan que estudiamos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Jehová, Jireh, Jehová proveerá. ¿Sí? Cuando decimos Dios proveerá, estamos recordando un sacrificio. Cada vez que decimos Dios proveerá, estamos recordando un sacrificio. Por tanto, al día de hoy se dice, el monte del Señor. Y a veces tenemos que ir al monte del Señor en oración para ser provistos. A veces no recibimos respuesta hasta que no realmente vamos a decir, Señor, ¿realmente es que yo estoy yendo por mi propia cuenta o me rindo a ti? ¿Cierto? Me rindo a ti. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Le llamó. Él la llamó la primera vez, le llamó la segunda vez. La primera le ha dicho, no le haga daño al muchacho. La segunda vez le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y vos no me has negado a tu hijo, tu Yeshí, tu único hijo, porque no me lo has negado. ¿Qué le dice? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ya saben por qué Israel está fuerte, ¿no? Ya saben por qué Israel está fuerte, ¿no? Buena palabra que Dios le dio. Tu descendencia, tu linaje, poseerá las puertas de sus enemigos. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. O sea, somos linaje de arriba. Amén. Somos linaje de arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Miren que aquí está la palabra clave. En tu simiente, o sea, la simiente de la mujer. Jesús, realmente. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto hay una clave ahí. Obedeciste a mi voz. ¿No es lo mismo oír la voz de Dios que obedecer la voz de Dios? ¿Cuántos saben que Dios nos habla mucho? Él nos habla mucho. La pregunta no es si Dios me habló. Gloria a Dios que me habla. ¿Cuánto de lo que Él me dice estoy obedeciendo? Un hijo obediente. Amén. Vamos bien hasta ahí. Entonces, mire, aquí le voy a dar el paso aquí. Entonces, realmente aquí de qué está hablando? De un nuevo linaje. De un linaje de arriba. ¿Sí? De un ADN celestial. Amén. Un ADN que estaba dispuesto a sacrificar lo más precioso. Que estaba dispuesto a sacrificar lo más precioso. Amén. Un ADN que viene de arriba, porque el que estaba abajo fracasó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No fue simplemente que comieron de la fruta. Por eso no era simplemente perdonarle los pecados. Cuando Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, viene y señala a Jesús cuando lo ve, dice, miren, Él es el Cordero de Dios. ¿Que perdona? Que quita el pecado del mundo. O sea que el pecado era un linaje maldito. Un linaje de pecado. El problema del ser humano no es simplemente que pecó. ¡Hay un errorcito! ¡Me equivoqué! No. Era un problema de linaje. Así que las acciones responden a ese linaje. Dios tenía que tratar era con un problema de linaje. Y tenía que venir la simiente de Dios. ¿A qué? A quitar ese linaje. Y recuerden que el miércoles dimos y comenzó desde el espíritu, poniendo un linaje nuevo. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos un nuevo linaje. ¿Cuántos tienen esa certeza? Esa seguridad. ¿Quiere que le diga algo más? De esa misma manera, el Espíritu Santo te va a guiar en todo. Pero necesitamos mantener la conciencia limpia. Por eso no deberíamos pelear. Porque cuando peleamos, ¿qué es lo que pasa? Ensuciamos la conciencia. Y si no perdonamos, se ensucia más. Y si seguimos en esa misma dirección, en ese mismo estilo de vida, entonces la conciencia se va cauterizando. Y llega el momento que ya no oímos la voz de Dios. Ya no pasa nada. ¿Ven? Grave, ¿no? Estamos aquí y están todos muy calladitos. Esa es la... Entonces hay un nuevo linaje ahí que iba a venir. ¿Y qué? Escuche. Presta atención acá, por favor. Mire acá la pantalla. Tenemos que tener cuidado qué linaje gobierna mi mente. Si realmente estoy poniendo mi pie sobre la cabeza de la serpiente o si la serpiente me tiene cogida la cabeza. ¿Ok? ¿Qué dirección está tomando mi hogar? ¿Qué dirección está tomando mi vida? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿A qué linaje responde mi vida? Mis pensamientos, palabras y acciones. ¿Ok? Y aquí vemos al vencedor herido. Isaías lo narra 750 años antes que Jesús fuera sacrificado.
Y narra al vencedor herido, ¿en dónde? En el carcañal, ¿cierto? Traspasaron sus pies. Dice, despreciado, deslizado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no les... Mire cómo se recibe al linaje divino cuando viene a la tierra. ¿Cómo lo reciben los hombres? ¿Por qué la gente lo recibió así? Por un tema de linaje. Ciertamente, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No fue que Dios lo azotó, lo hirió. No. Mire, más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde? Donde había entrado ese linaje maldito. Dentro del linaje santo de Dios y sanó en el Espíritu. Luego, lo que implica pensar es que, como somos seres integrales, si el Espíritu nació de nuevo, ahora es un espíritu bebé, ¿sabían? Espíritu bebé que hay que cuidar. Y entonces, desde allí, desde nuestro interior, iniciaría una obra por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea que los lugares de culto donde la iglesia se reúne realmente son como salacunas, donde los bebés del Señor somos alimentados. Palabra por palabra, reglón tras reglón, un poquito aquí, otro poquito. Hoy es un poquito. ¿Cómo ha sido un poquito? No vas a dormir porque uno dormido no come, ¿yo? Es que de pronto ir en la salacuna es muy tierna, entonces, como que uno dejando dormir. No, pero toca estar despierto para poder comer. ¿Listo? ¿Estamos? Amén. Qué alegría, qué entusiasmo. Somos los bebés del Señor. Amén. Somos los bebés del Señor. Nos ama el Señor. Amén. Nos ama. Por eso nos reunió. Y se agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces nos reúne y nos alimenta espiritualmente. Nos reúne y nos alimenta espiritualmente. Nos reúne y nos alimenta. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Amén. Nos sigue alimentando. Nos sigue alimentando para que sigamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando vamos a Gálatas, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos vuelve a hablar de ese padre de la fe. ¿De quién? De Abraham. ¿Cómo se llama su bisabuelo, tatarabuelo, Abraham? En Génesis, en Gálatas 3, hace un paralelo entre la ley y la gracia. Antiguo y Nuevo Pacto. Y el verso 25 dice, pero venida la fe, o sea, ya terminó de hablar de la ley, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Entonces lo que está diciendo es que la ley de Moisés era como un tutor, como un ayo, cuidando a los bebés hasta que viniera Jesús. ¿A cuáles bebés? Aquellos que como Abraham creyeron. Aquellos que abrazaron ese linaje, aunque no había nacido nuevo, pero creyeron. Entonces la ley era como una nana, cuidando a esos bebés. Pero venida la fe, diga, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no hay una nana que nos cuide. Sí, ya no hay, ya la ley, ya esa nana no está. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos todos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero tenemos que ser conscientes que no somos hijos maduros todavía. Que todavía no estamos redimidos por completo. Nuestro espíritu fue redimido, pero nuestra alma está en un proceso de redención y nuestro cuerpo está esperando ser glorificado, redimido cuando Cristo se manifieste. ¿Vamos bien? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿se acuerdan que vimos la doctrina de bautismo? Dijimos, bautizados en Cristo es nacidos de nuevo. Bautizados en Cristo es introducidos en Cristo. Eso se llama iglesia. Cristo en la cabeza, nosotros miembros, los unos de los otros, introducidos en Cristo. Le tengo que decir, no me puedo ir de la iglesia, porque soy un miembro de la iglesia. Como que dijera el dedo meñique el pie, me voy, este cuerpo no me gusta. Está como mal el dedo, ¿cierto? Ayudémosle, dedito. Está.
como enloqueciéndose, ¿no? ¿Sí? ¿Es claro? Sigamos. Versículo 29. Ya no hay temas de nacionalidad, ni judío, ni colombiano, ni venezolano. Ojo, estos días que estoy hablando con mi amigo el pastor Pablo Ramírez, me decía que cuando uno es xenófobo o hace discriminación por nacionalidad, está sembrando malas semillas. Y que uno no sabe si algún día uno le toca ir a un país extraño y recoja malas cosechas. Ya no hay nacionalidad. Dijo, no hay ¿qué? Esclavo, ni libre. O sea, no hay problema de estratificación. No es que él es del estrato 0. Yo soy del 6. No, ya no, ya no. ¿Qué más? No hay varón ni mujer, ni machismo. Todo eso tiene que morir. Ay, es que no están las feministas. Ay, pañuelo morado, tiene que morir. Ay, que nosotros los machistas y la mujer no sirve para nada, tiene que morir. Amén. Porque todos somos uno en Cristo, un cuerpo espiritual, una iglesia, uno. Iguales. Que tenemos diferentes sexos, sí, normal. Que unos tienen más plática que otros, sí, también. Pero tranquilo. Que seguimos siendo miembros del mismo cuerpo, somos uno en Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Y si no, ¿cuántos son de Cristo? Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente, verdaderamente, el linaje de Abraham somos. O sea, de esa misma familia, ese mismo linaje escogido. Linaje de Abraham somos, ¿y qué? ¿Cuántos herederos? Herederos según la promesa. Ahora, para heredar hay que saber cuál es la herencia. O sea, hay que leer el testamento completo, ¿no? Ahorita Jaime, Ageo, eso es ensalada de qué? No, es un libro de la Biblia, Ageo. ¿Ageo? Ahí donde te dan una Biblia grandísima, ¿no? Y hay otras ensaladas ahí que no hacen parte de la escritura del Señor. Entonces ya usted sabe qué es y qué no es. ¿Por qué sabe? Por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu de la palabra. Así que entonces, aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando de un nuevo linaje. Un linaje que viene del cielo. Un linaje que viene del cielo. Por eso cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió. Y Juan dijo, el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. O sea, para que descienda sobre uno, el Espíritu de Dios necesita estar en Cristo. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, así hable bonito, chévere, bacano, pero no es de él. ¿Sí? Amén. Jesús, mire lo que dice en Juan 8, es una reprimenda tremenda a los religiosos de su época, que lo rechazaban a él. Y en el verso 56 dice, ellos estaban hablando de Abraham, ¿no? Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús tuvo una reunión con Abraham. ¿Cómo? Si hay miles de años de diferencia. Sí, Señor. Lo vio. ¿Usted sabe dónde se manifestó? Allá en el monte de la transfiguración. Tuvieron la reunión con Abraham. Y vio el día y Abraham se gozó. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y se gozó. Mira la respuesta de ellos, de los religiosos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Ustedes estaban hablando del tiempo cronos. Pero Dios es el Dios de la eternidad. Amén. Mira la respuesta de Jesús, el verso 58. Jesús le dijo, de cierto, en verdad les digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, le está diciendo, yo soy el linaje de Abraham. ¿Ya? Para eso que ustedes dicen que Abraham es su padre, pero como que tal vez se le chispoteó. Yo creo que ustedes pertenecen a otro linaje y entre otras cosas le dicen, ustedes son hijos de su padre
El diablo. Lea todo el capítulo. Porque las obras de su padre quieren hacer y él siempre ha sido asesino desde el principio. O sea que, ¿qué metió el padre diablo en Adán y Eva? Muerte. Porque eso es lo que sabía hacer. Entonces, ¿sí ve? ¿Sí es la diferencia entre el linaje? ¿Cuál era la pelea de los religiosos? Ellos eran religiosos, pero pertenecían a otro linaje. Creyendo, engañados, que era el linaje de Abraham. ¿Sabe qué se llama religión? Uno puede creer que sí, yo. Incluso uno puede decir, yo soy cristiano y soy religioso. Y si no, yo creo que sí, yo sí. Pero puede odiar a Jesús. O a alguien que está siguiendo a Jesús. Sin saberlo. Por eso es tan peligroso cuando la gente no entiende el contexto de las escrituras. Y salen a bendecir a Israel por temas políticos, sin entender el trasfondo espiritual de las cosas. ¿Ves? ¿Lo captas? Porque el diablo es el príncipe de este siglo. Y él sabe cómo organizar el tema aquí. Y el diablo tiene aquí un castillo de naipes, se le va a caer. Aleluya. Se le va a caer. Y cuando le caiga va a ser grande su ruina. Y pobre el que estaba confiando en la protección del castillo de naipes. Pero bienaventurado el que edificó su casa sobre la roca. El que confía en Jehová o en Jesús nunca será avergonzado. Jamás. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Ay, que como el tiempo aquí está cortico, yo quisiera. Santiago nos habla de la palabra como un espejo. ¿Sí? Nos habla de la palabra como ¿qué? Como un espejo. ¿Qué le muestra a uno un espejo? Al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí. Otra vieja de antiparras, popelina y peluquín. ¿Qué le mostraba el espejo? Lo que ella era. Entonces, cuando uno se mira en el espejo de la palabra, ¿qué le muestra el espejo de la palabra? Lo que uno es. Pero también le muestra lo que hay que arreglarse, ¿no? ¿Sí o no? Entonces una vez se va y se mira en el espejo y queda como la vieja de antiparras, espantado. ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿Sí? El espejo nos muestra lo que somos y lo que hay que corregir. Santiago capítulo 1, verso 21 dice, por lo cual, mire, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea que hay cosas que hay que ¿qué? Desechar. ¿Por qué? Porque es malicia. ¿Sí? Y hay mucha, no poquita. Entonces, hay que desechar las cosas inmundas y malas. ¿Que son cuántas? Muchas. Para que quede campo aquí en el disco duro, para recibir con mansedumbre la palabra y que sea implantada. ¿Usted sabía que uno cuando viene uno recibe la palabra en la mente? Pero cuando uno empieza a orar la meditar la palabra se implanta en el espíritu. ¿Sí? Se implanta en el espíritu. La palabra implantada. ¿Qué puede hacer la palabra implantada? Salvar nuestras almas. Oiga, ¿cómo así es que yo no soy salvo? Pero tantico. En el espíritu ya recibimos salvación. Pero a veces en el alma actuamos como si no hubiéramos sido salvos. Porque como piensa el hombre, y la mujer también, ¿no? Así es él. ¿Sí? Como pensamos, así somos. Entonces, la palabra puede hacer un proceso en el alma que pensemos que ahora somos hijos, que somos también, si somos hijos de Dios, hijos de Abraham, somos herederos, un linaje escogido, que ahora vivimos una vida nueva, diferente. No es la misma, no es otra religión. ¿Sí? Sigue diciendo. ¿Pero para qué vemos la palabra? Para hacerla. ¿Cuál fue el problema de que edificó su casa sobre la arena? Que él oyó, pero no la hizo. Entonces Dios dice algo y uno, sí, yo sé que avance la Biblia, pero eso, yo soy open mind, creo que es mejor por este lado. Entonces, pila, ¿no? Y no tan solamente, porque el que solamente oído, ¿qué hace? Se engaña a sí mismo. No voy para la iglesia,
a engañarme un poquito más. Necesito estar más engañado. No, necesito que mi alma sea salva, oír para hacer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que se considera en un espejo, ¿cierto? Su rostro natural. Te pone un ejemplo, dice, si alguien oye y no hace, es como el que se mira en un espejo. ¿Qué le dice el espejo? Lo que él es, lo que hay que arreglar, ¿cierto? Le dice el espejo. Entonces se mira en el espejo. ¿Y qué pasa? Porque él se considera a sí mismo y se va. O sea que cuando uno viene a la congregación y está predicando la palabra, está mirando el espejo. Luego, ¿qué hace? Se va. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es el domingo de la iglesia? No, muy lindo, sí. Lindo. Me dice, lindo. ¿Pero qué dijeron? Entonces, si no me acuerdo qué dijeron, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el problema? Se me olvidó. Por eso el Señor dice, medite en la palabra de día y de noche. Por eso el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces en el alma necesitamos recordar, volver a ir. Pero yo ya había escuchado eso, Santiago. Sí, solamente estoy haciendo. Okay. Acordemos. ¿Sí? Para que no se le olvide. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, ¿cierto? La ley de Cristo. ¿Qué más? Persevera. Perseverando en ella. Mira atentamente, ¿qué? Perseverando en ella. Piensa usted cuántos años lleva usted que nació de nuevo. Mire el reloj y diga, ¿cuántas veces me habré congregado? ¿Ha perseverado? Gloria a Dios, ha perseverado. O sea que tengo un punto grandísimo a favor, estamos perseverando. Gloria a Dios. Perseverando en ella, ¿cierto? No siendo que el problema es el olvido, olvidáis. Sino, hacedor de la obra. ¿Qué pasa con ese? ¿Usted sabe lo que es bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente bendecido, lleno de la gracia de Dios. Se llama favor. ¿Han leído la historia de José en Génesis? Pero Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Eso se llama ser bienaventurado. ¿Qué hace la diferencia entonces? Oír, recordar para hacer. Oír, recordar para hacer. A veces no es oír algo nuevo, sino simplemente recordar algo que ya nos había dicho. ¿Para qué? Para hacerlo. Es como cuando uno sale del culto y no hay esa invitación al restaurante. Algunas mujeres sufren, ¿no? Y los hombres también. Dice, ¿y qué vamos a hacer hoy de almuerzo? No, es que decretamos ayuno congregacional. Hoy nadie come ni el gato. Y uno sufre, ¿cierto? Entonces, la palabra es alimento. Cuando recibimos esa palabra es para hacer algo con ella y alimentarnos de ella. ¿Estamos? Alimentarnos de ella. Porque somos los bebés del Señor. ¿Todavía está aquí? Somos un linaje escogido, pero todavía estamos creciendo. ¿Sí? Necesitamos la comida. ¿Sí? Entonces, miren, dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es Él? O sea, necesito conocerlo. No conocerlo. Mucho gusto. Mucho gusto. Deme la mano, pero no me dé así. Mucho gusto, mano. Bien. ¿Ya me conocen? No, simplemente me saludó. Tuvo una experiencia. Me vio. Tal vez se asustó, no sé. La reacción. Pero conocerlo es un proceso de relacionarme con Él. ¿Cierto? Y la segunda pregunta es, ¿quién soy yo en Él? ¿Cierto? Entonces tiene que ver con identidad. Entonces son dos preguntas. Entonces cuando me acerco a la palabra, Él me está hablando. Si yo no conozco a Él, puedo saber más de lo que Él me está diciendo. Y si yo logro verme en esa palabra, como cuando Jesús tomó la escritura y abrió en el libro del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito de Él, entonces Él se vio en el Padre y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Porque me ha ungido. Ah, soy un ungido. Me ha enviado. Ah, soy un enviado. No estoy aquí para siempre, soy simplemente un enviado. Y cuando termina dice que los ojos de todos están atónitos. Ninguno había quedado dormido ese día en la predicación. Todos están. ¡Oh! ¿Es él? Sí. Cuando sé quién es él y quién soy yo en él, me despierto. Sí, por eso dice la palabra, despiértate, tú que duermes. Entonces me despierto. Oh, sí, era así, no era simplemente iría a la religión aquella de allí. No, allá, no. Entonces, tengo identidad. Y entiendo Romanos 8. Ninguna cosa creada me podrá separar de eso. ¿Estamos aquí todavía? Entonces ya entendemos a los que cantan aquí, aunque la higuera no florezca, y no le florece la higuera, dicen, ¿qué pasa? ¡No floreció la higuera! ¡Me echó la novia! ¿Quién es él? ¿Y quién soy yo en él? Es un asunto personal. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Quieren seguir o dejamos hasta ahí? Vamos a ver a Pedro. ¿Qué dice Pedro? Este Pedro ya es anciano. Cuando Pedro escribe las cartas, ya no es el joven impulsivo que antes era, sino era Pedro el anciano. Pedro el anciano. Hay dos formas de ver un anciano. Un anciano sabio es un anciano que tiene a Cristo. Pero un anciano negro o un viejito verde es aquel que no lo tiene. Anciano no solamente se es por edad. Anciano se es por la sabiduría. Algunos peinan canas con alegría, porque dicen tengo sabiduría. Otros se entristecen, porque dicen se me floreó el guarumo. Algunos simplemente tienen el guarumo florecido, otros revelan la sabiduría de Dios. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia tan grande? Y aquí Pedro ya está anciano con la sabiduría de Dios, dice 1 Pedro 1:21. ¿Está conmigo para leer el texto? Pues para esto fuimos. ¿Para qué fui llamado? Para que, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, dígale a que está a su lado, fuimos llamados para sufrir. Ay, no, ya no está bueno, está bueno el culto, ya me puso pesado. Ahí dice el texto, ¿no? Porque para eso fuisteis. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese linaje del diablo, si pudiera, te mataba. Si pudiera, te haría sufrir. Hasta que ya no aguante más. ¿Por qué sufrimos? Porque hay una guerra de linajes. Es 1 Pedro, es 2, perdón, entonces te dijiste mal ahí, me disculpan. 1 Pedro 2, 21, ¿listo? 22. Jesús, ¿cierto? El cual no hizo pecado. O sea, era un linaje escogido, ¿cierto? Tampoco tuvo ninguna acción de pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecía, mire que el otro linaje te va a maldecir. No respondía con maldición. Y tú eres linaje escogido, tú no maldices. Duro, ¿no? Cuando padecía, no me amenaces. No me amenaces. ¿Sí de dónde viene la amenaza? Puede que uno ya sea un nuevo linaje, pero todavía amenaza. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la manera de pensar. Necesita ir a la incubadora, que lo alimenten, ir, mirarse al espejo, volver y mirarse y no olvidarse. ¿Ok? Quien cuando lo amenazaban, que cuando, ¿qué? ¿Dónde voy? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
A veces no es necesario amenazar, simplemente encomienda la causa del Señor. Uy, usted no sabe quién soy yo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Muchos héroes están en el cementerio. ¿Sí? Tranquilo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué lo llevó? Léalo conmigo con su mano en alto. Diga, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados en nuestro interior. Ya la obra se hizo. Amén. Ahora simplemente nos acercamos a él. Piedra viva. Nos acercamos a él. Y el verso 25 dice, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Sabe por qué nos congregamos? Porque volvimos al pastor. Porque no somos ovejas descarriadas. ¿Saben por qué predicamos? Porque allá afuera hay un montón de ovejas descarriadas. Descarriadas, pero ovejas. ¿Lo entiendes? Usted quiere rescatar esas ovejas. Dios mío. Una pregunta entonces. ¿De qué se trata la vida cristiana? Dígale a su vecino ahí. Dígale, hola, ¿de qué trata la vida cristiana? Y mire la pantalla y dé esa respuesta. Si usted tiene otra mejor, pues mejor también. Pero ¿de qué se trata la vida cristiana realmente? ¿De qué? De seguir el ejemplo de Jesús. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Mire que uno puede ir con una oración sencilla, sin muchas palabras rebuscadas, y decir, Señor, ¿sabe qué? No sé qué hacer. Ayúdame. Alguien le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y era una oración sincera. Señor, me cuesta tanto creer. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a ayudar, porque Él es bueno. Amén. Te va a ayudar porque Él es bueno. Entonces, la vida cristiana se trata de seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Él. Seguir el ejemplo de Él. Entonces, finalmente, volvemos a otra vez al título. Ser para hacer. Identidad y propósito. Vamos, vosotros sois, ¿qué somos? Ojalá usted este versículo se lo memorice. Sería una ganancia tremenda. Y además yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de, o para, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que todavía tengo un momentico más de tiempo. Y mire, un paralelo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Le gusta eso? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahí usted puede decir ley, gracia. ¿Sí? Puede decir ley, gracia. Antiguo Testamento, temor por el juicio. Miren lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué decía la ley? El que haga estas cosas, vivirá por ellas. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué le dice eso a esto? A uno. Dígame quién puede justificarse delante de Dios. Señor, juicio. Pero ya Cristo cargó ese juicio. ¿Cuántos? Se alegra. Ya. Nuevo Testamento. Confianza por redención. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la mejor traducción es confesión. No es una profesión de abogado, médico, ingeniero. No, es confesión. Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por tanto, retengamos nuestra confesión.
¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Por qué el pueblo de Dios, la iglesia, ha sido perseguida, asesinada y masacrada a lo largo de la historia? Por su confesión. Niegue a Jesús y le perdonamos la vida. No vuelva a hablar en nombre de Jesús. No diga nada. Incluso, y todavía hoy la gente, ay no, pero nosotros somos evangélicos, sí. El que no lo entiende dice es otra religión. Realmente buena noticia. Cristianos, sí, seguidores de Cristo. ¿Cierto? Entonces, tengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cántale, él se identifica con nosotros. Sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Cualquier tentación que suframos nosotros, Jesús también la sufrió. Pero no pecó. Entonces Él tiene de nosotros, ¿qué? Compasión. Se compadece de nosotros. ¿Sí? Se compadece de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Cuando somos tentados y le embarramos, ¿qué hay que hacer? Irse. No volverse a congregar. No hacerle la morcilla al diablo. No. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antiguo Testamento había trono de juicio. Nuevo Testamento, trono de gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú te acercas, es un hijo que se acerca. Los que somos padres lo sabemos. ¿Los hijos le embarran? Sinceramente, los míos solamente la vida, los míos no. ¿Si le embarran o no? O bueno, no, para no decir, ay, entonces los hijos lo miran, los hijos, ay, padre, me lo quieren mal. Entonces, nosotros como hijos le embarramos. ¿Le embarramos? Sí. ¿Qué hay que hacer? Ya no vuelvo a la casa de mi papá porque la embarré. ¿Qué hace uno? Uno va porque no es el hijo. Calavera, pero hijo. Y llega uno allá. Volvió el perro arrepentido y no vuelve porque no es el hijo. ¿Qué dice la palabra? Acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿Por qué no? ¿Qué nos da esa confianza? Que somos hijos. Porque si un extraño se acerca, usted no le abre la puerta. Pero cuando usted ve que su hijo viene, ay, mi esposa, ay, mi hijita, póngame la ubicación en tiempo real. Necesito saber dónde viene. Y cuando ya viene llegando a la 38, ya está aquí abajo y ya la puerta abierta. Porque viene mi hija. ¿Le entiendes? Jesús abrió el camino. La puerta está abierta. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Acerquémonos, porque somos ese linaje escogido. Y yo creo que continuamos en la otra, porque aquí el tiempo de televisión no nos ayuda mucho. Pero ¿cuánto damos gracias a Dios porque somos ese linaje escogido? Te bendigo esta mañana con esa palabra en el nombre de Jesús. Somos linaje escogido. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias.